Y creo que nos falta, bueno, faltan bastantes como zonas por cubrir, ¿no? Pero creo que como quizá el otro canal o quizá la otra fuente de prescripción serían las redes sociales, ¿no? Los lectores que están en redes sociales, algunos profesionalizados y otros no. ¿Cómo ha aparecido esto? ¿Cómo ha cambiado la manera de comunicar y cómo te relacionas tú con estos nuevos lectores y prescriptores? Hay un momento en el que el libro cobra vida propia y tú ya ahí no tienes tan relación directa como pues llamas a Andrés Seoane, que es un tipo fantástico de la lectura del mundo y tienes mandas un WhatsApp, un audio de tal. No, aquí llega un momento que ya, pues imagínate con Aníbal, ¿no? O con los fragmentos o con el cuerpo enunciado, ya sale al mundo y ya son los propios lectores los que muchas veces son los prescriptores más entusiastas del libro. Entonces, pues intentas, oye, si necesitas algo, aquí estoy, sin tampoco ser especialmente invasiva. Yo sé que hay editoriales que tienen otros formatos y que tienen otros encuentros y que tienen... Pero yo te puedo hablar de cómo trabajo yo. Hicimos hace poco también una fiesta para presentar la programación y la etapa del siglo XXI. Y es que hay, por ejemplo, Bea Jordán, que tiene un canal para hablar de Foucault y de filosofía, pero de filosofía clásica. Y además lo habla, o sea, lo muestra con sus herramientas, que es una joven que se acaba de licenciar, tiene un lenguaje, tiene una estética propia, y eso es tan valioso como el Comité de Estudios Foucaultianos. No es que sea tan valioso, pero es que cada uno cumple una función. Entonces, poder hablar con Bea y poner en valor la labor de divulgación que está haciendo y donde está llegando ella, a lo mejor no llegan los académicos que están en el grupo de estudio. Es que todo vale, entonces pues hay que estar con los ojos muy abiertos, no ser, como digo yo, si te suene, no ser clasista, decir, bueno, pero es que a mí estos no me interesa que hablen de mí, pero si están hablando bien y están hablando de una manera, pues adelante, claro que sí, y hay que acompañarles, hay que apoyarles y hay que favorecer que puedan hacer su trabajo. Todos son... O sea, cuando ves, la honestidad se percibe. Entonces, cuando la persona que tienes delante lo único que quiere es que le mandes un libro, hacer una foto, subirla y luego a saber qué pasa con ese libro, pues te la podrá colar 2, 3, 4 veces, pero a la quinta te das cuenta de que esa persona no está haciendo un contenido con ese libro. Esa persona lo que quiere es el libro para lo que ya sabrá para qué. O sea, que a la larga no es que todo se sepa, pero que entendedme, ¿sabes? Que el trabajo brilla. El trabajo, confiemos, ¿no? Por la cuenta que nos trae. Sí, una de las cosas que solemos comentar es como tenemos la impresión, bueno, creo, ahora me desdice si no, de que la prescripción de un tiempo a esta parte está fragmentada y que hay una suerte de, no sé si la palabra correcta es democratización, pero bueno, hay una fragmentación, hay una diversidad que antes desde luego no estaba, que hay más sitios, pero que quizá cada sitio pondera menos, ¿no? O está disuelta entre todos estos espacios. No sé cómo lo ves tú, pero yo llevo muy poco tiempo editando. Tú tienes una perspectiva mucho más amplia. No sé si este tiempo mitológico de los grandes suplementos, ¿no? Yo he escuchado a otros compañeros que llevan mucho más tiempo hablar de lo que suponía hace un tiempo que un libro apareciera en Babelia respecto a lo que supone ahora. No sé si tú tienes estas coordenadas. Dices o sea, a la hora de... Bueno, no sé, o sea, es verdad que todo es importante, que se ha atomizado muchísimo, que no por salir en un sitio vas a vender más libros que si salieras en otro, porque el caso es que tienes que estar donde tienes que estar. Si das precisamente con la comunidad de lectoras que están súper a tope con las políticas de la izquierda más radical y más... Pues sabes que tienes que salir ahí. Pero pongamos en valor también el trabajo que se está haciendo en las redacciones, que trabajan mucho y trabajan muy bien, hacen lo que... con toda la oferta que tienen, hacen un trabajo y una selección muy fina, hacen una lectura muy seria. Los críticos literarios son gente que ha leído mucho y las críticas son gente que ha leído mucho y cuando escribe cosas muy valiosas. Entonces, pues vuelvo por contar casos recientes, pero es verdad que Pablo Cerezo
bueno, nosotros estamos súper contentos de que haya salido en Icon y de que ayer mismo fue a Sevilla, tuvo una presentación en todas las contraportadas de Grupo Joly, es muy valioso. Pero el artículo que escribió Nadal Suau en Babelia es el artículo que escribió Nadal Suau en Babelia. Y claro que tiene importancia, por supuesto que tiene importancia. Y por supuesto que el trabajo que se hace en los suplementos literarios, en la y en el Culturas es importante. Y estar ahí, claro que es importante. Y claro que es importante también pues, que el club de lectoras que está en la librería Traficantes de Sueños, por decirte una, pues también es importante que ahí se esté hablando de ese libro. O sea que no hay que quitar valor, al contrario. Y los críticos y las críticas literarias habrá de todo, me imagino, pero vamos, que yo la gente con la que he tenido la suerte de cruzarme son todos muy profesionales. No me refería ¿Ah, sí? en cuanto a la calidad de los textos, de mucho menos. Dices a la importancia que tiene salir o no. No, más bien a la evolución. Imagino que, bueno, estabas trabajando en Disueño al principio, la importancia de salir en un... Mira, la contra de la vanguardia es la contra de la vanguardia hoy y hace 20 años. Es lo único que te puedo decir. Y todo está muy bien, pero la contra de la vanguardia o la contra del País o la contra de la ABC es la contra. Y además también hay que valorar el ego en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo que os decía antes, que los autores ponen mucho de su parte. Entonces, que un autor se vea ahí, bien por él, que se vea, que se valore, que se vea ahí. Joder, a todos nos gusta que nos digan que hacemos y que el otro día te vi en la tele, o que el otro día saliste en el intermedio, o que el otro día... Eso es muy bonito y hay que fomentarlo y hay que valorarlo y hay que agradecerlo y hay que darle la importancia que tiene. Siempre, siempre. No acostumbrarse a las cosas. Bueno, novedades y fondo. Parece que siempre están... Parece que será un conflictillo de marionetas que inventamos, ¿no? Pero parece que siempre están disputando la atención de los responsables de comunicación. ¿Qué pasa ahí? De los responsables de comunicación, dices de los... O sea, desde Ustedes, criaturas. No, que al final, claro, las novedades son muy caprichosas, son muy demandantes, Sí, llevan mucho tiempo. Sí. Y no sé cómo de reñido puede estar eso con el cuidado del fondo, ¿no? Pues, y con... También lo que os decía antes, hay libros que ya viven su propia vida. Soberanos e Intervenidos, que es un libro que acabamos de publicar ahora, que es bueno, una reedición de un libro de Joan Garcés, es un libro que ya es conocido, entonces cuando se vuelve a editar, tú llamas a una redacción y saben quién es Joan Garcés y saben cómo tratarlo, entonces no tienes que hacer esa didáctica de nada, al contrario, tú estás casi más para aprender, y para decir, ostras, este libro, anda, no lo sabía yo, pues voy a utilizar este argumento que me han dado para poder también de alguna manera amortizar mi trabajo. Yo tengo las horas que tengo y tengo las manos que tengo, entonces tengo que intentar ser muy práctica en el buen sentido de la palabra, no hacerte perder el tiempo a ti y yo tampoco estoy para... Entonces yo te llamo por teléfono y tengo un minuto para contártelo. Entonces, la novedad es esa. ¿Por qué es importante esto? Mira, casualmente porque va a haber un aniversario o porque este chico tiene mucho futuro y de verdad mírate lo que no sé qué. O sea, que tienes que jugar con todo y luego los de fondo, pues es verdad que ellos ya tienen imagínate Canción Dulce de Leila Slimani, que yo no sé ni cuánto habrá vendido ni cuántas ediciones tendrá, pero me consta que se siguen haciendo. El otro día fui al instituto de mi hija, cuando el día del libro, y ponía el típico tablón de recomendaciones de los estudiantes, y yo vi que estaban recomendando ese libro, que es un libro, si no me equivoco, del 16, ganó el Goncourt en 2016, o sea que son 10 años y ese libro ya va solo, entonces no necesita que lo presentes porque a lo mejor eres tú la que puedes aprender del recorrido que ya ha vivido ese libro. Perdóname que vuelvo a insistir en la cuestión como de la evolución del oficio, ¿no? Parece que estoy muy preocupado por esto, pero supongo que también las cosas que se le exigen a una persona de comunicación han cambiado en estos últimos 20 años, desde que empezaste a trabajar hasta a día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son, o sea, esos cambios de exigencias a los que te has tenido que adaptar? Antes has hablado que empezaste a aprender a hablar francés por Annie Ernaux. Claro. Imagino que no son las únicas adaptaciones que... Bueno, para mí fue fácil porque, claro, tenía una maestra, o sea, yo por Annie Ernaux, hablo francés y lo que tenga que hablar. Y luego, por ejemplo, si quieres os cuento, yo antes no sabía nada del flamenco.
Y ahora ya tengo algunas nociones básicas gracias a que tengo la fortuna de acompañar en estas labores a Carmen Linares, que es la grandísima dama del flamenco. Y yo de flamenco no sabía, pero te tienes que actualizar, no te puedes dormir en los laureles y decir, yo ya tengo mi base de datos y ya estaría. Y hay muchas cosas que no estoy haciendo. Para mí es maravilloso estar aquí conversando con vosotros, pero me cuesta, no tengo facilidad yo para... Y sin embargo veo que mucha gente de prensa que es una maravilla, qué lujo ver cómo se manejan en redes sociales y cómo son ellas las propias prescriptoras o cómo tienen ellas sus boletines, y a mí eso yo lo celebro. Celebro que haya gente joven y entendemos por gente joven, vamos, gente preparada y gente con esa voluntad de decir, bueno, a mí por qué me funciona esto, porque llevo ya muchos años y cuando llamo más o menos me cogen el teléfono. Pero celebro y pongo en valor que haya una chica que tiene otros canales y eso, y que tenga su propio canal de Instagram y que hable a cámara con esa resolución que tiene y con esa fuerza que tiene. Vamos, eso yo, ¿qué más quisiera yo? Es que eso yo lo envidio muchísimo. Y claro que ha cambiado mucho y por supuesto que cada vez tienes que tener más habilidades. Pasa que a todo no se puede llegar y luego cada uno es consciente de sus limitaciones. Yo sé que en cámara, pues no sé cómo pero eso, me gusta ver que hay boletines y que hay tal, pues adelante, claro que sí. O que participas o que quieren participar en una mesa, o que cuando hay un festival o hay una presentación de un libro, que son ellas las que conducen la conversación. Bueno, es que eso es una maravilla. Es que son gente muy preparada y muy leída y sin ningún rubor de decir, ay, es que tengo enfrente a tal. Bueno, tengo enfrente a tal, pero yo puedo aportar esto. Yo eso soy incapaz de hacerlo, por ejemplo. Y es algo que me admira y que valoro muchísimo. De verdad, enhorabuena. Sí, sí, sí. Bueno, pues enhorabuena a ti, que estarán una conversación estupenda y creo que queda muy bien delante de la cámara. No, Pero ¿verdad? permítanos. Vale, bueno, hay una pregunta que nos interesa bastante, al menos a mí, si no, desmiénteme, que es la cuestión de los canales, ¿no? De los canales a través de los que los librillos van navegando, ¿no? Conocemos más o menos los canales ortodoxos, pero bueno, sabemos, nos ha llegado que tú has sido en ocasiones juguetona y no demasiado ortodoxa en el camino, ¿no? de muchos libros, en Prensa del Corazón, bueno, ahora nos cuentas sino un poco mejor, ¿no? Nos apetece profundizar en el tema como de la apertura de los canales que muchas veces desde los entornos de la comunicación editorial que yo he tenido cerca, bueno, pues ha sido un poquito más, ¿no? Más clásico de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, preguntarte hasta qué punto los canales se agotan, si quedan muchos canales por descubrir que todavía ni siquiera atisbamos. O sea, a ver, ¿cómo de exploradora eres con esto? Bueno, Cuéntanos. yo los que conozco ya los conozco, pero como a mí, de verdad, o sea, soy devota de las cosas que estáis haciendo vosotros y vuestra generación, es que cada día aprendo algo nuevo. Los canales no se agotan. Ahora de repente yo no lo conocía por la razón que fuera, yo no tenía localizado a Héctor Bellerín como un gran prescriptor de libros. Entonces cuando un autor me dijo, joder, ¿cómo me molaría que lo tuviera Héctor Bellerín? Oye, pues tú le escribes modestamente y dices, hola Héctor, mira, soy Marta, soy tal, llevo esta prensa, me gustaría enviarte este libro porque creo que te puede interesar, si a ti también te apetece recibirlo. Y ha resultado ser un tío majísimo, majísimo y muy leído y muy tal. Pues oye, por eso te digo que es que nunca sabes en el mundo del fútbol. Pues en el mundo del fútbol, o Luz Casal recomienda muchos libros. Pues oye, o te has visto que le ha gustado un libro tuyo, oye, pues muchas gracias, que sé que ¿quieres que te mande la segunda parte de Leila Slimani, por ejemplo? O sea, que es que no se acaba, al contrario. Oye, que la cultura ya interesa, que la cultura existe, que la cultura está ahí, que no hay que ser clasista. Todos los libros tienen su... Bueno, al menos ya te digo, de lo que yo hablo y de lo que yo conozco. Tiene su... Y todos los lectores merecen sus respetos. Entonces, joder, si una actriz o un jugador de fútbol o un presentador de televisión le interesa un libro, pues qué guay, ¿no? Y en Prensa Deportiva, en Prensa del Corazón, a veces también salen cosas, ¿no? También, bueno, Eduardo Galeano, en el mundo del fútbol...
Es muy valorado. De hecho, Héctor Bellerín le he mandado un libro de días de... Sí, sí, sí. El fútbol a la sol y a sombra de Eduardo Galeano. Entonces, pues, o por ejemplo, mira, yo hace muchísimos años uno de los libros que tuve que llevar durante varias ediciones en Diseño Comunicación, que os decía que a veces también llevábamos de manera puntual libros, llevamos el libro Guinness de los Récords. Buah, me lo pasé con el libro Guinness de los Récords, porque claro, yo tenía ese libro ahí que era una maravilla. Primero que es un libro para todo el mundo, incluso para el que no le gusta leer, el que tenga un sobrino que dice, es que mi sobrino no lee nada, el libro Guinness de los Récords. Que va a encontrar allí algo, o bien coches, o bien joyas, o bien cantantes, lo que sea. O sea, hay libros para los que no les gusta leer también. Entonces yo cogía mi libro Guinness de los Récords y me hacía mis notas de prensa. Para deportes, para corazón, para celebrities, para espectáculos, para... Es que había para todo. Entonces, pues claro, luego podía mover muchas cosas. Y en aquella, hace también un montón de años, ya suena un poco batallita, pero vino a promocionarlo Svetlana Pankratova, que era la mujer con las piernas más largas del mundo. Una rusa de 2 y pico, que las piernas me llegaban a mí por aquí. Pues claro, fuimos, evidentemente, fuimos donde era muy lucido eso. Pues fuimos al programa de Ana Rosa Quintana y estaba de Belén Esteban y estaba no sé qué, y yo ahí con encantada de la vida. Yo lo que quería era que se hablara del libro Guinness de los Récords y que se vendiera el libro Guinness de los Récords. Pues allí que vamos, es que todo tiene su razón de ser. No hay que ser... hay que ser profesionales, hay que ser serios y hay que ser respetuosos. Pero tampoco hay que decir, ay, yo aquí no. Yo no me he visto en una de esas, de no quiero que este libro se relacione con esta gente. Yo no me he visto en una de esas. Ahora que hablamos como de ampliar los horizontes, no sé si conceptualizarlo así, ¿no? Sí. Pero también has trabajado en el Thyssen y trabajas como comunicadora de, bueno, de una figura como Carmen Linares, no sé si decir nuclear en el flamenco español, ¿no? Y en la cultura contemporánea. Entonces, una primera pregunta para abordar esto, o sea, si hay como vasos comunicantes entre distintos ámbitos de la cultura o si aprendiste algo en el Thyssen que te hayas llevado a la comunicación de los libros o del flamenco o de los libros que te hayas llevado al flamenco, ¿no? ¿Cómo ha sido? Todo está relacionado, todo te sirve para algo. Yo cuando terminé el máster hice las prácticas en el Thyssen, en el departamento de promoción, y luego ya estuve en información, estuve un tiempo, tampoco mucho, fueron unos meses, no sé si llegó al año, y luego ya a partir de ahí ya me fui a diseño comunicación. Y con Carmen Linares, como os he comentado antes, eso, en 2018 me salió la oportunidad de llevar el Flamenco Festival. Pues fue joder, la verdad que se cerraron unas páginas centrales para un bailador, ahora mismo no recuerdo el nombre, en el New York Times. Y entonces tú ya te quedas con ese redactor. Entonces el día de mañana, si a lo mejor tienes otra cosa, no con el del New York Times o el The Guardian, que vinieron a unos espectáculos aquí, pero vamos, tú guardas eso en agenda, ves si esa persona, tú le escuchas, ves la persona cuáles son sus intereses y ves luego cómo puedes volver a llegar a ella sin ser invasiva, pero a lo mejor dentro de 3 años vuelves de, oye, tú y yo hicimos una cosa, no sé si te acordarás. ¿Te interesaría esto? Pues sí, pues no. Pero bueno, o ya, a lo mejor esa persona ya no trabaja ahí, pero te pueden llevar a otra persona que casualmente lleva libros, pero que su marido es súper fan o su mujer es súper fan de lo flamenco. Ostras, pues sabes que van a ser más sensibles a lo que les ofrezcas, ¿no? Entonces, no sé si eso contesta a tu pregunta. Sí, desde luego. Una pregunta Todo ya tonta. Habla mucho de la agenda. ¿Qué? ¿La agenda? ¿Qué es la agenda? Claro, como la agenda. La agenda es física, la agenda está en tu teléfono, la agenda está en tu cabeza. ¿Cómo es tu agenda personal? Sí a todo. Sí a todo. Sí a todo, sí a todo. Sí al Excel con las direcciones y con los teléfonos y con el teléfono de cada persona. Sí al teléfono móvil, que ya además siempre tengo el mismo número. Yo creo que quien me quiera localizar sabe cómo hacerlo. Sí a la agenda en papel, que además la tengo, como veis, la tengo muy organizada para saber en cada momento qué es lo que tengo que hacer con cada libro, qué es lo que va a pasar, qué tal. O sea, sí a todo, ¿eh? La agenda es la vida. No, pero es verdad que hay que ser organizada, eso sí, porque si no eres organizada te come, pero bueno, pues el oficio también, ¿no? Los años, supongo. Hablando de la agenda, ¿cómo es la relación con la falta de tiempo? O sea, quiero decir, porque ahora en siglo XXI tengo la impresión, quizá me equivoco, pero se editan más libros que en Cabaret Voltaire al año, ¿no? Mucho, claro, Cabaret Voltaire publica un libro al mes.
Bueno, ahora no lo sé, en aquel momento más o menos esa era la ratio. Entonces lo podías acompañar de otra manera, pero tampoco te creas que es más fácil por tener un libro al mes, porque una vez que sabes que hay sitios que les interesa la novedad y tú es de, uy, pero este libro es del mes pasado y es del mes pasado, tampoco es de hace 10 años. O sea que cada libro tienes, no es lo mismo tener un autor que una autora que está vivo, que vive en España y que hace muchas cosas, o un autor que está vivo, está en España, pero no quiere saber nada de nadie. Tienes que hacer promoción con lo que tienes. ¿Qué es lo que tengo? Ah, vale, bueno, pues con esto yo te armo la promoción. Es una persona que ya que vive en Francia y que no atiende a los medios. Pero bueno, sabes que a lo mejor puedes hacer una prepublicación o puedes hacer una exclusiva. O sea, con lo que tienes, tú te compones tu, ¿no? Tu pequeño tal y tienes que tener tus atajos. Si no, que en 20 años que llevo en esto algo habré aprendido. Entonces tienes que tener tus atajos. Y sí, no es más fácil llevar 5 libros a la semana que llevar un libro al mes. Ni más fácil una cosa que otra, porque cada cosa tiene sus particularidades. Y con lo que tienes con estos mimbres tienes que hacer gestos, ¿eh? Vale, bueno, volvemos también a un evento que hemos comentado antes, importante, un año importante en tu vida, 2022. 2022. ¿Qué pasa en 2022? Pues mira, además esta pregunta me sirve para hablaros de varias cosas, sobre todo ellas la agenda. En 2022, en mayo del 2022, coordinado, me llama Miguel Espín, el manager de Carmen Linares, bueno, pues que... Y luego hay un fallo, en fin, cómo funcionan estas cosas de los premios. Total, que a Carmen Linares le dan el premio Princesa de Asturias de las Artes, ex aequo con María Pajés, se lo dan al flamenco, entonces se lo dan a Carmen Linares y a María Pajés. Imagínate, el premio Princesa de Asturias. Trabajar con lo que es la Fundación Princesa de Asturias, que eso es un nivel y es una profesionalidad que es una maravilla. Bueno, pues entonces... Primero es el fallo, se comunica y luego más adelante es la entrega de los premios. Pero ese mismo año, en octubre, tal día como hoy, también en 2022, le dan el premio Nobel a Annie Ernaux. Entonces, en el mismo año tuve la fortuna de llevar el premio Nobel y el premio Princesa de Asturias de las Artes. Y eso, claro, muchos medios te llaman y también haces mucha agenda. Entonces, pues claro... Todo el mundo quiere esa noticia porque es súper importante. Y fue un año maravilloso y sobre todo también ver cómo se trabaja, cómo trabajan cómo trabaja no solo fundación, sino la academia del Nobel, los documentos que tienes que firmar cuando tienes el embargo del texto que va a leer la autora. Eso es muy bonito. Y eso es... No, es eso, vamos, a lo mejor hay gente que le parece mal. Para mí la verdad es que yo estaba entusiasmada, ver cómo se comunican, ver cuáles son ver cuáles son los procesos. También el año pasado, en el 24, a Carmen Linares le dieron el premio Latin Grammy a la excelencia, la Academia de los Grammy, que estamos hablando, pues eso, recibir correos de Los Ángeles y ver cómo funcionan los Latin Grammy. Pues aprendes mucho todo el rato, ver cómo se comunican, ver cuáles son los push de comunicación, ver cómo redactan, cuáles son los embargos, cuáles son los tiempos que manejan. Es que nunca dejas de aprender, pero sí, 2022, vamos, siempre lo digo, que ese año compré lotería, por si acaso terminaba en 22, no terminé en 22, pero ya me había tocado a mí la lotería, sobre todo verlo tan de cerca y poder acompañar a estas grandísimas artistas, generadoras de cultura, estar tan cerca y verlo y disfrutarlo y vivirlo como si fuese tuyo y celebrarlo, sobre todo celebrarlo. Fue muy especial y bueno, pues imaginaos, ¿no? Qué bonito. Esto ya es anécdota mía personal, pero yo en 2022 estaba trabajando en la distribuidora de Machado. Bueno, que distribuíamos a Sí. Cabaret Voltaire. Sí. Estaba entre la editorial y la distribuidora, pero era allí en Boadilla del Monte. Me acuerdo perfectamente cuando en la planta estaba viéndolo el Nobel en el teléfono y todo el mundo ¡Cabaret Voltaire! Así fue. Me acuerdo luego, o sea, abajo Belén Empresa, no sé qué, o sea que... Nos tratasteis súper bien, los libreros se volcaron, los distribuidores se volcaron, los medios de comunicación, todo el mundo se volcó, todo el mundo lo celebró y es que Annie es muy especial. Annie es muy, muy especial. Y también, pues eso, Carmen Linares, que es una
Bueno, es un nombre muy importante en la cultura, no solamente en el flamenco, sino en la cultura de los últimos años. Bueno, primero porque tiene discos como la antología de la mujer en el flamenco, que ahora el año que viene cumple 26 años, que es uno de los 10 discos más importantes del flamenco. Y no vamos a quedarnos solamente en el nicho, sino que es algo transversal a toda la sociedad. Es una mujer que ha hecho teatro, ha estado con Irene Papas, ha estado con Lola Herrera, pues que ha cantado El amor brujo. Bueno, imagínate, o sea, claro que es una gozada que le reconozcan los premios, vamos, es que poco me parece, poco me parece.